Hola chicos, soy vuestra profe Marta. Hoy vamos a avanzar en el tema 6 de sociales. ¿Os acordáis que en el anterior tutorial os expliqué que la península ibérica fue invadida por los romanos? Pues bien, una vez que ellos se instalaron, la dividieron en 3 provincias. Aquí las podéis ver: Lusitania, Tarraconense y Bética. Al principio, los pueblos que habían sido conquistados por ellos, pues no entendían muy bien las nuevas costumbres, pero poco a poco y con el paso del tiempo fueron asimilando la cultura romana. A este proceso le llamamos romanización. Una de las características más importantes de la romanización fue la lengua. Adoptaron el latín como lengua oficial, y con el paso de los años, el latín fue evolucionando y dio origen a nuevas lenguas, como el castellano, el catalán y el gallego. Otra característica de la romanización es el derecho romano. El derecho romano era un conjunto de leyes que regían la vida en el Imperio Romano. La aplicación del derecho romano en Hispania fue un proceso muy lento y gradual, que sustituyó a las leyes que había antes de la llegada de los romanos, y que incluso ha perdurado hasta la actualidad. La romanización también trajo consigo otro cambio muy importante. Las ciudades se modernizaron, porque empezaron a construir puentes, alcantarillado, acueductos y también calzadas. También incluso construían espacios destinados al ocio y la diversión. Ahora os voy a enseñar una imagen de cómo eran las ciudades en aquella época. Fijaos. A ver. Vamos a ver. Fijaos aquí. El foro de las ciudades romanas era el centro de la actividad económica. En el foro se producían intercambios comerciales, pues se intercambiaban trigo, cerámica. Luego, en los templos, aquí tenéis uno, se practicaba el culto religioso. ¿Y os acordáis que antes os decía que construían espacios destinados al ocio y a la diversión? Bueno, pues por aquí podéis verlo. Aquí tenéis un teatro, aquí también tenéis un circo y aquí el anfiteatro. En estas tres construcciones era donde la población se podía ir a entretener. Bien, en esta imagen también podéis ver las calzadas. Aquí veis. También podéis ver una muralla. La muralla les servía de protección. También una red de acueductos. Aquí, por ejemplo, veis uno, ¿vale? Todo el mundo conoce, ¿verdad?, el acueducto tan famoso que tenemos en Segovia. Bien, y además de acueductos, que era lo que proporcionaba agua a las ciudades, como os decía antes, también construyeron alcantarillado. ¿Para qué? Pues para poder desechar toda ese agua que iban transportando por el acueducto. Bueno, pues ahora que ya sabéis cómo eran las ciudades, os voy a explicar cómo eran sus ciudadanos. La sociedad de la Roma antigua se dividía fundamentalmente en dos grupos, chicos. Por un lado estaban los hombres libres y por otro los esclavos. Los hombres libres eran pues los dueños de las tierras y también los dueños de los esclavos. Y los esclavos pues no tenían derecho ninguno. Y solo podían ser libres si o bien su amo les dejaba o si compraban su libertad. Si acababan comprando su libertad, empezaban a llamarse libertos. Bueno, pues ahora os voy a enseñar una imagen de cómo eran las viviendas. Fijaos. Las casas romanas podían ser de dos clases. Por un lado, podía ser este tipo, que se llamaban ínsulas, o este otro tipo de vivienda, que se llamaban domus. Las ínsulas eran como los bloques de edificios actuales, que muchos vivimos en uno de ellos. Bueno, y podían tener hasta 5 alturas. Y en la planta baja, ¿veis aquí?, estaban las tiendas. Lo que pasa es que las construían con materiales de mala calidad y por eso muchas de las ínsulas acababan derrumbándose o incluso incendiándose. Sin embargo, los domus
eran viviendas en las que solo vivía una familia. En el centro del domus estaba un patio y las habitaciones se distribuían alrededor de este. Aquí lo veis. También tenían un estanque que recogía el agua de la lluvia. Estas viviendas tenían unas ventanas muy pequeñitas, fijaos, muy chiquititas. ¿Y sabéis por qué? Pues lo hacían con la idea de poder protegerse de los ladrones. Bien, aparte de todo esto que ya os he contado, debéis de conocer diferentes aspectos del pueblo romano. Al principio, los romanos rendían culto a muchos dioses diferentes, pero con el tiempo empezaron a tener fe en Cristo, lo que provocó que el cristianismo se terminara convirtiendo en la religión oficial de la civilización romana. También debéis de conocer algunos personajes importantes de la época. Por ejemplo, fijaos, por un lado tenemos a Séneca, este de aquí primero. Séneca fue un hombre muy importante, chicos. Era un hombre muy culto y fue filósofo, fue también político, escritor, pensador y orador, y venía de una familia muy distinguida de Córdoba. Y también tenéis que conocer pues a algunos de los emperadores. Os he puesto aquí dos fotos de los dos más famosos. Aquí tenéis a Trajano y aquí tenéis a Adriano. Y como os digo, fueron dos emperadores que gobernaron en el Imperio Romano. Bueno, chicos, pues espero que os haya parecido interesante toda esta información. Debéis de entenderla bien y de intentar que no se os olvide, chicos, porque la civilización romana fue una civilización muy importante en nuestro país y nos dejaron un legado muy amplio y muy interesante. Así que ahora os toca a vosotros investigar un poquito. Os vamos a pedir que os grabéis un vídeo explicando alguna construcción romana que conservemos en España en la actualidad. En las páginas del libro digital 108 y 109 tenéis algunas muestras de distintas construcciones que aún tenemos, ¿vale? Así que echarlas un vistacito y bueno, pues podéis investigar sobre alguna de ellas o sobre otra, ¿vale? Cuando tengáis el vídeo nos lo mandáis a nuestro correo electrónico, al correo del profe de Natu o de socio de vuestra clase, o sea, o a mí o a Patri. Así que nada, mucho ánimo y a investigar, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.